Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy muy emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa, especialmente si han tenido alguna vez alguna cuestión legal, o si simplemente les intriga el funcionamiento del sistema judicial. Hoy vamos a desmenuzar un caso hipotético. Vamos a imaginar que una persona llamada Demet se enfrenta a una situación legal complicada y decide contactar a su abogado. Lo interesante es que vamos a escuchar directamente la respuesta del abogado, con todos los detalles del proceso, las estrategias legales posibles y las consideraciones importantes que se deben tener en cuenta. Vamos a explorar todo el proceso desde la perspectiva del abogado, desde la primera consulta hasta las posibles resoluciones del caso. Quiero que entiendan que esto es un ejemplo o una simulación, pero que está basada en situaciones reales que los abogados enfrentan a diario. Mi objetivo es que después de ver este vídeo, tengan una mejor comprensión de cómo funciona la relación entre un cliente y su abogado, y de los pasos que se siguen en un proceso legal. Así que si alguna vez se han preguntado qué sucede realmente cuando uno demanda a alguien, o qué hace un abogado detrás de las escenas, este es el vídeo para ustedes. Antes de empezar, me gustaría recordarles que si les gusta el contenido de este canal, si encuentran útil la información que comparto, por favor suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Suscribirse me ayuda mucho a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos al grano. Imaginemos entonces a nuestra protagonista, Demet. Demet ha sufrido un accidente automovilístico. No fue su culpa, fue claramente responsabilidad del otro conductor, que iba distraído enviando mensajes de texto. Como resultado del accidente, Demet ha sufrido lesiones físicas, su coche ha quedado destrozado y además, ha tenido que faltar al trabajo, lo que significa una pérdida de ingresos. Demet está frustrada, dolorida y se siente completamente impotente. Decide que necesita ayuda legal y contacta a un abogado. El abogado, al que llamaremos Dr. López, recibe la llamada de Demet. Su secretaria agenda una cita para una consulta inicial. Esta primera consulta es crucial. Es el momento para que Demet explique su situación y para que el Dr. López evalúe el caso y determine si puede ayudarla. En la consulta, Demet le cuenta al Dr. López todo lo que sucedió: el accidente, las lesiones, los daños al vehículo, la pérdida de ingresos, el dolor y el sufrimiento. Demet le muestra al Dr. López el informe policial, las facturas médicas, las fotografías de los daños al coche y cualquier otra evidencia que tenga. El Dr. López escucha atentamente, toma notas y hace preguntas. Es importante que el abogado recopile toda la información relevante para poder evaluar el caso adecuadamente. El Dr. López necesita saber, por ejemplo, si Demet tiene seguro de coche, qué tipo de cobertura tiene, si el otro conductor tenía seguro, y si hay testigos del accidente. También es crucial determinar si Demet tiene alguna condición médica preexistente que pueda complicar el caso. Después de escuchar a Demet, el Dr. López le explica sus opciones legales. Le explica que tiene derecho a demandar al otro conductor por negligencia, es decir, por no haber tenido el cuidado razonable que se espera de un conductor. Le explica que puede reclamar una compensación por los gastos médicos, la reparación del coche, la pérdida de ingresos, el dolor y el sufrimiento, y cualquier otro daño que haya sufrido como resultado del accidente. El Dr. López también le explica a Demet el proceso legal que se seguirá si decide demandar. Le explica que primero se presentará una demanda ante el tribunal, luego el otro conductor tendrá la oportunidad de responder a la demanda, y luego se llevarán a cabo las etapas de descubrimiento, en las que ambas partes intercambiarán información y pruebas. Le explica que el caso podría resolverse mediante una negociación, una mediación o un juicio. Es importante que el abogado le explique al cliente los riesgos y los beneficios de cada opción, y que le ayude a tomar una decisión informada. El Dr. López le explica a Demet que no hay garantías de éxito en un juicio, y que siempre existe la posibilidad de perder. Le explica que el proceso legal puede ser largo y costoso, y que es importante estar preparado para ello. Después de la consulta, Demet decide contratar al Dr. López para que la represente. Firman un contrato en el que se establecen los términos de la representación, incluyendo los honorarios del abogado. Es importante que el cliente entienda claramente cómo se le cobrará al abogado, ya sea por hora, por porcentaje de la compensación obtenida, o por una tarifa fija. Una vez contratado, el Dr. López comienza a trabajar en el caso de Demet. Lo primero que hace es investigar a fondo el accidente. Habla con los testigos, revisa
L. Informe policial, y examina las fotografías de los daños al coche. También se pone en contacto con la compañía de seguros del otro conductor para intentar llegar a un acuerdo extrajudicial. Sin embargo, la compañía de seguros ofrece una cantidad muy baja, que no cubre ni siquiera los gastos médicos de Demet. El Dr. López sabe que tendrá que demandar al otro conductor para obtener una compensación justa para Demet. Así que el Dr. López redacta y presenta una demanda ante el tribunal. En la demanda, se alega que el otro conductor fue negligente al causar el accidente y que Demet ha sufrido daños como resultado de su negligencia. Se solicita al tribunal que ordene al otro conductor a pagar una compensación a Demet por sus daños. Una vez presentada la demanda, el otro conductor tiene un plazo para responder. El otro conductor contrata a un abogado, quien presenta una respuesta a la demanda negando la negligencia y alegando que el accidente fue culpa de Demet. Comienza entonces la etapa de descubrimiento. En esta etapa, ambas partes intercambian información y pruebas. El Dr. López envía interrogatorios al otro conductor, preguntándole sobre los detalles del accidente. También le pide que entregue documentos, como sus registros telefónicos y su póliza de seguro de coche. El Dr. López también toma la declaración del otro conductor. En la declaración, el otro conductor responde a las preguntas del Dr. López bajo juramento. El Dr. López utiliza la declaración para obtener información sobre la versión del otro conductor sobre el accidente y para evaluar su credibilidad. El abogado del otro conductor también toma la declaración de Demet. El Dr. López prepara a Demet para la declaración, explicándole qué esperar y cómo responder a las preguntas. Es importante que Demet sea honesta y directa al responder a las preguntas, y que no se deje intimidar por el abogado del otro conductor. Durante la etapa de descubrimiento, el Dr. López también consulta con expertos, como un médico que pueda testificar sobre las lesiones de Demet y un mecánico que pueda testificar sobre los daños al coche. Los expertos pueden proporcionar testimonio valioso que apoye el caso de Demet. Una vez finalizada la etapa de descubrimiento, el Dr. López evalúa las pruebas y decide si el caso debe ir a juicio o si es mejor intentar llegar a un acuerdo. El Dr. López le explica a Demet los riesgos y los beneficios de ambas opciones. Si Demet decide ir a juicio, el Dr. López preparará el caso para el juicio. Esto incluye la preparación de los testigos, la recopilación de las pruebas y la redacción de los argumentos legales. El juicio se lleva a cabo ante un juez o un jurado. El Dr. López presenta las pruebas y los argumentos a favor de Demet. El abogado del otro conductor presenta las pruebas y los argumentos en contra. El juez o el jurado decide si el otro conductor fue negligente y, de ser así, qué cantidad de compensación debe pagar a Demet. Si Demet gana el juicio, el otro conductor tendrá que pagarle la cantidad de compensación que haya sido ordenada por el juez o el jurado. Si Demet pierde el juicio, no recibirá ninguna compensación. Sin embargo, la mayoría de los casos se resuelven mediante un acuerdo extrajudicial antes de llegar a juicio. El acuerdo es un acuerdo entre las partes en el que se establece la cantidad de compensación que el otro conductor pagará a Demet. El Dr. López negocia con el abogado del otro conductor para intentar llegar a un acuerdo justo para Demet. Si el Dr. López y el abogado del otro conductor llegan a un acuerdo, Demet tendrá que firmar un documento en el que renuncia a su derecho a demandar al otro conductor. En el caso de Demet, el Dr. López logra negociar un acuerdo favorable. La compañía de seguros acepta pagar una cantidad que cubre los gastos médicos de Demet, la reparación del coche, la pérdida de ingresos y una compensación por el dolor y el sufrimiento. Demet está satisfecha con el acuerdo y decide aceptarlo. El Dr. López le explica a Demet los términos del acuerdo y le ayuda a entender el documento que tiene que firmar. Una vez firmado el acuerdo, el Dr. López se encarga de cobrar el dinero del acuerdo y de pagar los gastos del caso, como los honorarios del abogado y los gastos de los expertos. Finalmente el Dr. López le entrega a Demet el resto del dinero. Demet está agradecida al Dr. López por su ayuda y por haberle conseguido una compensación justa por sus daños. Este es un ejemplo simplificado de cómo funciona el proceso legal en un caso de accidente automovilístico. Cada caso es diferente y tiene sus propias particularidades. Es importante contar con la ayuda de un abogado experimentado para que le asesore y le represente en su caso. Es importante destacar algunos puntos clave de todo este proceso. Primero, la importancia de la consulta inicial. Es fundamental que el cliente le proporcione al abogado toda la información relevante para que pueda evaluar el caso adecuadamente. Segundo, la
Importancia de la investigación. El abogado debe investigar a fondo el caso para recopilar todas las pruebas necesarias para apoyar la reclamación del cliente. Tercero, la importancia de la negociación. El abogado debe negociar con la otra parte para intentar llegar a un acuerdo justo para el cliente. Cuarto, la importancia de la preparación para el juicio. Si el caso no se resuelve mediante un acuerdo, el abogado debe estar preparado para llevar el caso a juicio. Quinto, la importancia de la comunicación. El abogado debe mantener al cliente informado sobre el progreso del caso y explicarle las diferentes opciones que tiene disponibles. El Dr. López, como un buen abogado, siempre tuvo en mente el mejor interés de Demet. Le explicó cada paso del proceso, le dio consejos honestos y la ayudó a tomar decisiones informadas. La relación entre un abogado y su cliente debe basarse en la confianza y la comunicación abierta. Ahora, hablando un poco más allá del caso específico de Demet, es crucial entender que el sistema legal puede ser complejo y abrumador. Por eso, buscar asesoramiento legal profesional es vital si te encuentras en una situación similar. Un abogado experimentado no solo te guiará a través del proceso, sino que también te ayudará a proteger tus derechos y a obtener la compensación que mereces. No tengas miedo de buscar ayuda legal. Está ahí para protegerte. Hemos cubierto una gran cantidad de terreno hoy, desde el accidente inicial de Demet hasta la resolución final de su caso. Espero que este desglose detallado del proceso legal haya sido informativo y útil. Recuerden, cada caso es único y la estrategia legal adecuada variará dependiendo de las circunstancias específicas. Pero entender los pasos básicos y la importancia de tener un abogado de tu lado es fundamental. Gracias a todos por ver este vídeo. Espero que hayan encontrado la información útil y que ahora tengan una mejor comprensión de cómo funciona el proceso legal cuando uno decide demandar a alguien. He intentado explicarlo de la forma más clara y sencilla posible, pero si tienen alguna pregunta, por favor no duden en dejarla en los comentarios. Me encanta leer sus preguntas y tratar de responderlas en la medida de lo posible. Me gustaría saber qué les pareció el caso de Demet, si alguna vez han pasado por una situación similar, y qué aprendieron de este vídeo. Sus comentarios son muy importantes para mí, y me ayudan a crear contenido que sea relevante y útil para ustedes. Si les gustó este vídeo, por favor denle un like y compártanlo con sus amigos y familiares. Compartir es demostrar interés y me ayuda mucho a llegar a más personas. Y por supuesto, no olviden suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Subo vídeos regularmente sobre temas legales y otros temas de interés general. Su apoyo me anima a seguir creando contenido para ustedes. Hasta la próxima.